Y ahora le quisiera dar la palabra al subsecretario de Ciberdefensa, que yo lo considero un gran amigo, el ingeniero Raúl Parodi, que ha tenido sé que tiene una agenda muy ocupada, pero Raúl ha venido a acompañarnos acá, a darnos unas palabras. Con Raúl hemos compartido, como les dije, no vamos a decir cuántos años porque queda mal, en épocas donde se desarrollaron las redes de telefonía móvil en Argentina. Las 4 redes, participamos en distintas instancias. Recuerdo que el ingeniero en esa época era un gran especialista en interconexión, ¿no? Y trabajaba con un equipo de abogados también. Así que yo en esa época trabajaba con empresas extranjeras que querían venir a Argentina a instalar empresas de telefonía móvil, que ahora ya son parte de nuestra vida cotidiana. Raúl, por favor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Bueno, sí, en realidad me lo ofrecen la mano. Un gusto, en primer término, compartir con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo, la verdad es un honor estar con vosotros acá. ¿Esto se llama realimentación? En particular porque sé el alcance que tiene la institución en cuanto a los cursos y de capacitación que hace, y por otro lado el trabajo infinito que habéis desarrollado vosotros desde hace muchos años, creo que son 16 años haciendo esto, y creo que lo valiosísimo es que permanentemente existe voluntad para seguir adelante y volver a insistir en esto, y todos los años seguramente ayornando la currícula, porque esto es algo que es absolutamente dinámico y cambia permanentemente. Recordaba Olga que empezamos en comunicaciones. Efectivamente, yo empecé con la estatal monopólica y eficiente de la Entel, que comprabas un departamento para tener teléfono. Desde aquel entonces estamos en comunicaciones, hace unos cuantos años. Ha evolucionado la tecnología, en comunicaciones ni que hablar, hoy habla todo el mundo de 5G, etcétera, etcétera. Varios G hemos transcurrido juntos, hemos empezado por alguna que pasaban los SMS como gran... la killer application era el SMS, ¿ah? Bueno, en devenir de todo esto, posteriormente, y muy al inicio, tú recuerdas cuando fue lo de la red ARPAC, sí. Que Entel empezó a tener una red ARPAC, una red de datos, y la red de datos empezó Raúl, la gente se va a dar cuenta de nuestra edad. ¿Perdón? La gente se va a dar cuenta de nuestra edad. No, pero nos contaron. A mí me contaron. Yo no había nacido en esa época. Claro. Entonces, en definitiva, toda esta evolución desde aquel entonces, intensivamente se empezó a utilizar las redes y todos pensamos que era para transmitir datos y hasta ahí fuiste. No. Esta evolución ha sido realmente explosiva, la vivimos todos, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie existe en el mundo si no está conectado a Internet. Esto es una realidad, por la forma que fuere, por la forma más primitiva que puede ser un SMS. Algunas personas con alguna dificultad inclusive han adaptado sistemas para que puedan estar conectados. Pero la realidad es que esto inundó absolutamente todo. Y lo que al principio era simplemente una red para comunicar datos, información, etcétera, etcétera, se convierte en un instrumento de la vida. Y así nace lo que es el ciberespacio, como un global common, lo van a estudiar seguramente, como lo son el aire, el agua, etcétera, etcétera. Son lugares comunes donde todas las naciones desarrollan su actividad, todas las personas lo necesitan desarrollar actividad, y ninguno es dueño en particular de ella, pero sí traza regulaciones para su gente, para el acceso, para proteger a su gente en esto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque así como hablamos de seguridad informática, hablamos de la defensa de la seguridad informática. Atención con el Global Common, porque el ciberespacio como tal requiere, al igual que lo requieren los mares, al igual que lo requiere ahora el espacio hace unos años, ya el espacio, existe la obligación de los estados de generar las normas para proteger el desarrollo de su actividad, de su actividad comercial, de la vida y de sus habitantes en el ciberespacio. Y esto es lo notable que vosotros los vais a tratar acá seguramente en lo que estáis haciendo de cursos. ¿Cuáles son los alcances que tienen los países sobre el ciberespacio? ¿Qué es lo que puede hacer cada país para el control de la disponibilidad del ciberespacio? Acuérdense que, a diferencia de otras actividades, el ciberespacio tiene como característica que no tiene fronteras, no las tiene, es universal y permanentemente existen. Al principio era un tema de un SMS,
sí, un SMS, que abríamos y traía algo malo, que en general lo único que hacía a lo mejor era formatearte el disco de la máquina. Hoy esto es una industria, un negocio tremendo para el delito, por supuesto. Y cuando ustedes van a ver en la web, van a ver que se ve una parte, se representa siempre como un iceberg, una parte que la denominamos todos, que es la parte abierta, eso es el 5%, donde accedes por Google, no hago marcas, por otros tantos navegadores, pero accedes por ellos y es el 5% de información. El 95% está abajo, de los cuales tenés una deep web. La deep web es la parte que tiene claves, etcétera, 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 pero hay un tremendo continente que es la dark web. En ese tremendo continente de la dark web es donde se desarrollan las actividades más oscuras. Donde desarrollan las actividades más oscuras y donde hay ingente cantidad de delincuentes que operan sobre este segmento. Algunos los hacen en el plano social de las redes sociales. Y aparece el sharing, aparecen todas estas barbaridades que son inmundicias humanas que trafican con personas. Pero por otro lado, está ese nuevo universo en el manejo del ciberespacio, en la dark web, que es el que opera con la venta de información, la captura de información, el encriptado de la información para su posterior venta. Todos lo conocemos, se llaman ransomware, estos productos que se instalan en las máquinas y hay que pagar para levantarlo. Ahora, atención también, que una vez que te han bloqueado las máquinas, los sistemas, y te han vulnerado la información, ya está. El prestigio de la empresa o del banco o de quien fuere está en el suelo. Pagar, en general, no hay que pagar, porque ya es tarde, absolutamente tarde. Lo que sí nos lleva al consejo es de tener respaldo en la información. Primero, la defensa de la información, el bloqueo absoluto de los accesos. Se llaman en los términos técnicos los perimetrales de profundidad. Esas defensas deben existir. Pero si han sido vulneradas, atención, debes tener siempre un backup de la información más valiosa a los efectos de poder recuperarla y no tener que pagar un ransomware porque no sirve para nada pagar, es alimentar el delito. A posteriori de esto, ustedes seguramente cuando estén caminando con estos temas van a ver que la importancia del ciberespacio ha llegado a tal nivel y a tal nivel el delito dentro del ciberespacio que empezamos a preocuparnos ya hace unos años de aquellos servicios esenciales, porque los servicios esenciales tienen infraestructuras de datos, de información y de infraestructuras críticas en particular, que son las que ponen en riesgo la actividad de la nación. Todos recuerdan qué pasó en Miami en el verano pasado. Le bloquearon el sistema de agua potable a la ciudad de Miami. Estamos hablando del primer país del mundo con tremendos sistemas de protección. Aún así, ahí se penetra. Y a diferencia de los otros regímenes de delito, a veces un jovencito de pocos años, con muy poco estudio, con muy poco conocimiento, pero con un alma realmente destruida, ingresa a una red y hace un desastre. Entonces las infraestructuras críticas son un tema a proteger. En el universo del ciberespacio vamos a ver que las regulaciones de todos los países entienden datos personales, GPRS, todo lo que queramos decir, cada país tiene una protección de datos personales, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que la mano de la protección de la seguridad cibernética debe llegar a las infraestructuras críticas. La regulación en cada país debe hacer de que se pueda llegar a defender las infraestructuras críticas de los servicios esenciales, así como la producción de bienes y servicios de interés para la defensa, y en particular hablo de algunos que pasan desapercibidos. El enriquecimiento de un cereal con proteínas se hace con gas muy similar al gas naranja. El venteo de ese gas en una población hace un desastre. Eso también hay que cuidarlo. Y las empresas, en general, responden a un mandato inmediato que es, dependiendo de la figura jurídica que tengan, van a tener licencias para la prestación de servicios y tienen un órgano regulador que tiene que ver intrínsecamente con el servicio. Pero este universo de la infraestructura crítica, atención, porque es la parte OT que no se conoce tanto, que no se habla tanto y es muy vieja. Hablamos de IT y de OT. La parte de OT es importantísima y cuidado, porque van a observar que todos los actuadores que funcionan con OT se conectan a Internet casi siempre directamente abierta, a la Internet abierta. Y verán ustedes cómo aparecen a veces, con una simple impresora de documentos, aparece una base de datos completa expuesta, porque ese actuador
con gran orgullo de que maneja la parte de informática, seguramente habrá dicho, hombre, pero así lo mantengo actualizada la impresora y la tengo al momento. Nunca voy a tener que lamentarme por no haber puesto un parche. Ese uso de la Internet abierta es el que trae por la vía del OT la penetración a las redes. Y eso es un desastre. Por eso creo que es importantísimo que en el balance de todas estas cosas en el ciberespacio puedan atender los temas que tienen que ver con las partes OT de infraestructuras críticas y servicios esenciales y la producción de bienes para la defensa. Ejemplo, explosivos. Entonces, todo este universo es el ciberespacio y vosotros estáis llamados a estudiarlo y a tratar de entender en algunas leyes que hay que modificarlas. En la mayor parte de nuestros países hay que modificarlas. El ejemplo de Europa es muy claro. ¿Qué ha pasado en la OTAN? ¿Qué ha pasado en la Unión Europea con todos los cambios de normativa? Cómo Estados Unidos mismo empieza a focalizarse muchísimo más en la red de prestación de los servicios, en la red de provisión de las infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en Latinoamérica años luz de eso. Pero sí somos víctimas en el ciberespacio, sobre todo porque los proxies de los que trabajan en esto, y me refiero a Anonymous, por ejemplo, Corea del Norte, hay un montón de estos que trabajan en la dark web que son conocidos. Tenemos que protegernos de ellos. Cada país debe trazar sus normativas para proteger a los usuarios por la posibilidad del phishing, etcétera, etcétera, y la exfiltración de datos personales. Pero también hay que entender en las infraestructuras críticas de los servicios esenciales. Bueno, no los quiero aburrir más con estos temas, creo que es un tema hermoso y bueno, a mí me gusta, y a vos también te gusta, caramba. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y gracias a ustedes por la invitación. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por haber venido.